Queremos construir la ecuación de una parábola a partir de la definición. La parábola es una cónica. La que queremos construir la vamos a ir formando a partir de un punto V que lo vamos a llamar -3, -2, coordenadas, y un punto F, coordenadas -3, 0. Observemos, la distancia entre V y F son 2 unidades. Queremos también considerar una recta. Observemos que la recta la vamos a llamar directriz. La dirección es y igual a -4, que es su misma ecuación. Y observemos la distancia de V a la recta es 2, que es la misma distancia de V a F. Ahora vamos a considerar un punto A y un punto B. Miremos que la distancia de A a F es 4, que es la misma distancia de A a la recta. La distancia de B a F es 4, que es la misma distancia de B a la recta. Entonces, habrá más puntos que mantengan la condición de equidistar del punto F y de la recta directriz. Sí los hay. Esos puntos están todos incluidos en una curva que se llama parábola, la cónica. La parábola dice que está conformada por todos los puntos del plano que distan de un punto fijo y de una recta fija. En este caso, el punto fijo lo vamos a llamar foco. La recta fija la vamos a llamar directriz. Entonces, las parábolas, como son figuras geométricas y se grafican en un plano cartesiano, tienen ecuación, de acuerdo con las ideas de Descartes. Decimos que el vértice está en -3, -2 y el foco está en -3,0. Decimos que la ecuación de la directriz es y igual a -4. Significa que la distancia del vértice al foco es la misma distancia del vértice a la directriz, y le vamos a asignar el valor P, que es igual a 2, y ese P lo vamos a utilizar como un parámetro. En la ecuación de la parábola va a aparecer las coordenadas del vértice y el valor del parámetro P, que en este caso es 2. Intentemos construir la ecuación de la parábola. Entonces, vamos a tomar como referencia un punto cualquiera que funge como representante de los puntos de la parábola. Digamos que ese punto cualquiera es un punto C. Este punto C representa a cualquiera de los infinitos puntos de la parábola. Vamos a decir que ese punto C hay que compararlo en su distancia con respecto al punto F y con respecto a la recta. Entonces vamos a tomar un punto D que está debajo del punto C en la misma abscisa, y el punto C y el punto D están a una cierta distancia. ¿Cuál será la distancia a la que se encuentra el punto C y el punto D? Miremos, la altura a la que se encuentra el punto C es y la altura a la que se encuentra la directriz es -4. La abscisa no nos interesa porque es la misma. Significa que la distancia que hay del punto C al punto D es y menos -4. A la postre es y más 4. Entonces ya sabemos que la distancia CD es y más 4. Nos interesa saber la distancia CF. Aquí la tenemos. Para poder construir la distancia CF necesitamos considerar un punto que es muy importante.
para el proceso que queremos desarrollar. Ese punto es este punto H. Resulta que este punto H está en la misma axis del punto F y a la altura del punto C. Es decir, si yo muevo el punto C, el punto H se mueve en la altura, pero deja igual la axis. Ahora, ¿por qué es importante el punto H? Porque forma un triángulo rectángulo aquí con estos dos puntos. Entonces, completemos estos catetos, armemos los cuadrados que nos garantiza el teorema de Pitágoras y hagamos un razonamiento que es muy sencillo. La altura del punto H es y la altura del foco es 0, o sea que este valor es y. La distancia de y menos 0 es y. Por lo tanto, el área del cuadrado lila es y cuadrado. Ahora, ¿a qué distancia se encuentra el punto C del punto H? Pues miremos. La altura es la misma para los dos. No me interesa, me interesan las axisas. Entonces, a la axisa del punto C, que es X, le resto la axisa del punto H, que es menos 3. Queda X menos menos 3, que la postre es X más 3. Ya tengo el cateto de este triángulo, tengo el cateto de este triángulo y ahora necesito calcular la hipotenusa de ese triángulo. Sucede que como el cateto de este triángulo aquí es X más 3, pues su área es X más 3 al cuadrado. Y como el cateto de este triángulo es y, el área del cuadrado construido sobre ese cateto y cuadrado. ¿Cómo hallo yo la distancia de C a F? Pues con la raíz cuadrada de la suma de estas dos áreas. Es Pitágoras. Significa que la hipotenusa de este triángulo es raíz de X más 3 al cuadrado más Y cuadrado. Y esa es la distancia CF. ¿Y qué es lo que dice la parábola? Que la distancia CF debe ser siempre igual a la distancia CD. Por lo tanto, ya tenemos planteado el problema. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Vamos a necesitar hacer unos procesos algebraicos que nos permitirán entender cómo surge, cómo se construye, cómo nace la ecuación de la parábola. Para eso vamos a considerar la siguiente situación. Entonces, la parábola es una curva tal que para cada punto C, este punto C, se cumple que la distancia de C a F es la misma distancia de C a D. Hace un momento analizamos que la distancia de C a D es Y más 4 en valor absoluto. Y la distancia de C a F es raíz de X más 3 al cuadrado más Y cuadrado. Si elevamos al cuadrado, pues entonces podríamos prescindir de la raíz cuadrada aquí y entonces queda el miembro izquierdo al cuadrado y el miembro derecho al cuadrado. Significa que el miembro izquierdo y más 4 queda al cuadrado, pero el cuadrado con la raíz se eliminarían y queda en el miembro derecho X más 3 al cuadrado más Y cuadrado. Este Y más 4 que está aquí lo vamos a desarrollar de acuerdo con nuestros conocimientos de álgebra. Entonces, tenemos acá Y más 4 al cuadrado, que desarrollado como un trinomio cuadrado perfecto sería Y cuadrado más 8Y más 16. El X más 3 al cuadrado lo dejamos quieto y el Y cuadrado también. Pero ahora tenemos Y cuadrado a ambos lados, entonces vamos a restar iguales a iguales para obtener iguales. De tal manera que finalmente me va a quedar 8Y más 16 igual a X más 3 al cuadrado. Este 8Y más 16 lo vamos a factorizar porque el 8 es factor común de 8Y y de 16. Entonces 8 factor de Y más 2 y al otro lado queda X más 3 al cuadrado. Este 8 lo vamos a expresar como 4 por 2.
un número que multiplicado por 4 me da 8 es 2. Y esta expresión que está por dentro la vamos a reescribir como y menos menos 2 y esta expresión que está aquí por dentro la vamos a reescribir como x menos menos 3. Ahí ya estamos identificando el vértice de la parábola, que es menos 3 para la x, menos 2 para la y aquí aparece el parámetro p en esta parte de la ecuación que es 2. Entonces ya tenemos la ecuación de la parábola que abre hacia arriba, que tiene vértice en menos 3 menos 2 y cuyo foco está en menos 3,0, o sea que p vale 2. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos calcular un valor cualquiera, otro punto cualquiera de la parábola? Para eso podemos hacer una consideración. Si yo quiero calcular otro valor cualquiera de la parábola, entonces podremos hacer esto. Por ejemplo, supongamos que y vale 3. Entonces ya tenemos la ecuación de la parábola. Como y vale 3, reemplazo el valor de y en la ecuación de la parábola. Entonces decimos que 8 por 3 más 2, porque y vale 3, es igual a x más 3 al cuadrado. 8 por 3 más 2, 5. 8 por 5 igual a x más 3 al cuadrado. O sea, 8 por 5, 40 igual a x más 3 al cuadrado. ¿Cómo quitamos el cuadrado? Pues aplicamos raíz cuadrada. Pero en este caso vamos a hacer las dos consideraciones de que puede ser una raíz positiva y una raíz negativa. Significa que al elevar al cuadrado x más 3 al cuadrado, pues queda simplemente x más 3. X más 3, raíz cuadrada. Bueno, al quitar el cuadrado tengo que sacar raíz cuadrada. Entonces queda más o menos raíz de 40 igual a raíz de x más 3 al cuadrado. Se eliminan aquí en el lado derecho la raíz y el exponente y queda más o menos raíz de 40 igual a x más 3. Ahora vamos a restar iguales a iguales para obtener iguales y queda que x es igual a menos 3 más o menos raíz de 40. De aquí saco dos valores de x. Un valor cuando el signo es positivo y otro valor cuando el signo es negativo. Pero tenemos que tener en cuenta, bueno, aquí cometí un error, aquí el signo es negativo. Tenemos que tener en cuenta que el valor de y es el mismo porque es supuesto que y vale 3. Estos dos puntos que aparecen acá deben aparecer en la parábola. Y aquí están los dos puntos. Estos son los dos puntos que obtuve de este proceso algebraico. Entonces, ya hemos podido trabajar la ecuación de la parábola, hemos podido comprender cómo graficarla, hemos podido entender cuál es su propiedad fundamental y hemos podido también entender cómo calcular parejas o puntos que hacen parte de la curva.